Bienvenidos a nuestra profunda inmersión en un capítulo sombrío de la historia española. La tragedia de los niños perdidos del franquismo. ¿Sí? Miles de niños, quizás hasta 30,000, desaparecieron durante y después de la Guerra Civil Española. ¿Qué les ocurrió? Es una pregunta que nos persigue hasta el día de hoy. Es una historia desgarradora, marcada por el silencio y la represión. Para entenderla debemos remontarnos a la Guerra Civil. Ajá. Una guerra fratricida que dejó profundas heridas en la sociedad española. Tengo entendido que al terminar la guerra, el régimen de Franco impuso una dura represión contra los que consideraba enemigos. ¿Cierto? Exactamente. Los simpatizantes republicanos, especialmente las mujeres, fueron víctimas de una persecución sistemática. Ya veo. Muchas de ellas fueron exiliadas en condiciones inhumanas junto con sus hijos. ¿Puedes contarnos un poco más sobre la situación en las cárceles franquistas? Imagina un lugar donde el hacinamiento, la falta de higiene y la escasez de alimentos eran la norma. Caray. En 1943 había más de 12,000 niños en las prisiones españolas, expuestos a enfermedades y al trauma de la separación. Es escalofriante. Sí. ¿Cómo se separaban los niños de sus familias? Había dos formas principales. Algunos niños nacían en prisión hijos de madres republicanas. Ajá. Otros eran arrebatados de sus hogares bajo la excusa de que sus familias no eran aptas para criarlos. ¿Y quién decidía qué familias eran aptas o no? El régimen de Franco, a través de sus instituciones, Claro. se arrogaba el derecho de juzgar a las familias. Ya. La organización Auxilio Social, creada por la Falange, jugaba un papel crucial en este proceso. ¿Qué era exactamente Auxilio Social? No estoy familiarizado con esa organización. Auxilio Social era una organización estatal que en teoría se dedicaba a la asistencia social. Sin embargo, bajo el franquismo, Sí. se convirtió en un instrumento para la represión y el control social. Entonces, Auxilio Social era el responsable de separar a los niños de sus familias no aptas. Correcto. Pero, ¿qué ocurría después con esos niños? Muchos de ellos eran enviados a instituciones del régimen, donde eran adoctrinados en la ideología franquista. Ya veo. Otros eran entregados en adopción a familias afines al régimen, Ajá. a menudo sin el consentimiento de sus padres biológicos. Es terrible pensar en la angustia de esas familias, separadas de sus hijos, sin saber qué había sido de ellos. Es una tragedia que aún hoy en día busca respuestas. Claro. Muchos de esos niños crecieron sin conocer su verdadera identidad, mientras sus familias biológicas seguían buscándolos incansablemente. Entiendo que todo este proceso de separación de familias se amparaba en un marco legal e ideológico creado por el régimen, ¿verdad? Efectivamente. Ajá. El régimen franquista creó un entramado de decretos y leyes para justificar sus acciones y silenciar cualquier tipo de crítica. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esas leyes? Por ejemplo, el decreto de 1940. Otorgaba a Auxilio Social la tutela de los niños con malos antecedentes, un término vago que se utilizaba para justificar la separación de niños de familias pobres o con cualquier tipo de oposición al régimen. Es decir, que con una simple acusación sin fundamento, podían arrebatar a un niño de su familia. Exactamente. Ah. Y otro decreto promulgado en 1941 permitía el cambio de apellidos, lo que hacía prácticamente imposible que las familias biológicas pudieran encontrar a sus hijos. Borraban su identidad, su pasado, su historia familiar. Sí. Es un acto de crueldad inimaginable. Y no podemos olvidar el programa Al Servicio de España y del Niño Español, que estuvo vigente entre 1939 y 1963. Este programa culpaba a las madres, especialmente a las más pobres, de la alta mortalidad infantil, argumentando que el Estado debía intervenir para proteger a los niños. Es una lógica perversa. Sí. Culpaban a las víctimas de la pobreza y la falta de recursos, utilizándolo como excusa para arrebatarles a sus hijos. Y no solo eso, la ley de parto anónimo, aunque pensada para proteger la identidad de las madres en situaciones difíciles, también abrió una puerta para posibles adopciones ilegales. Entonces el régimen franquista se escudaba en la protección de la infancia Exacto. para llevar a cabo una trama de secuestro y explotación infantil a gran escala. Así. Increíble. Y esta trama se mantuvo en secreto durante décadas, silenciada por el miedo y la represión. Las familias afectadas vivían con la angustia de no saber qué había sido de sus hijos, sin poder buscarlos abiertamente por temor a represalias. Una situación realmente desgarradora. Y lo que es aún más terrible es que la búsqueda de la verdad y la justicia ha sido un proceso lento y difícil. Ya veo. La impunidad y el silencio han protegido a los responsables de estos crímenes durante demasiado tiempo. Es indignante.
Sí, afortunadamente la sociedad española ha ido tomando conciencia de esta tragedia a partir de la década de 1990. Las asociaciones de víctimas, historiadores y periodistas empezaron a investigar y a dar voz a los niños perdidos del franquismo. Imagino que ese proceso de recuperación de la memoria histórica ha sido largo y doloroso. ¿Ha habido algún avance significativo en la búsqueda de la verdad y la justicia? Sin duda ha sido un camino difícil, Claro. pero se han logrado algunos avances. ¿Cómo crees? En 2008 el juez Baltasar Garzón abrió una investigación sobre estos crímenes, declarándolos de lesa humanidad y no prescriptibles. Eso debió ser un momento crucial para las víctimas y sus familias. Y lo fue. ¿Qué impacto tuvo la investigación de Garzón? Su investigación fue un hito fundamental, permitió visibilizar esta tragedia a nivel internacional y dio esperanza a las víctimas, aunque la Audiencia Nacional archivó el caso. Oh, qué decepción. ¿Hubo alguna otra iniciativa para ayudar a las víctimas después del archivo del caso de Garzón? Sí, en 2012 Ajá. se creó un servicio de apoyo para los afectados por los casos de niños robados. Además, algunas comunidades autónomas como Cataluña y Canarias aprobaron leyes que reconocen el derecho a la identidad de las víctimas y facilitan el acceso a la información. Es un paso importante. Sí. Pero ¿qué hay del Estado español? ¿Ha asumido su responsabilidad en estos crímenes? Lamentablemente, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Ya veo. La prescripción del delito, la falta de acceso a la información y la dificultad para probar la sustracción han sido obstáculos insuperables para muchas víctimas. Es indignante que el Estado no haya hecho más para ayudar a las víctimas y a sus familias a encontrar la verdad. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos y ha denunciado la vulneración del derecho a la protección de la vida familiar, Claro. que incluye el derecho a la identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares, Sí. sin injerencias ilícitas. Es una violación flagrante de los derechos humanos que debe ser abordada con urgencia. ¿Hay alguna esperanza de que se haga justicia? La tramitación en el Congreso de la proposición de ley sobre bebés robados es una oportunidad histórica para avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. ¿Qué contempla esta proposición de ley? ¿Realmente podría marcar una diferencia para las víctimas? Esta ley podría centralizar los procesos de búsqueda, crear un banco de ADN a nivel nacional y garantizar asistencia integral a las víctimas. Sería un paso importante para reconocer el dolor y el sufrimiento que han padecido durante tantos años. Es alentador saber que hay una posibilidad de que se haga justicia. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para apoyar a las víctimas y a sus familias? Es fundamental que la sociedad española tome conciencia de la magnitud de esta tragedia y se involucre en la búsqueda de soluciones. Difundir información, apoyar a las asociaciones de víctimas y exigir a nuestros representantes que actúen son acciones que pueden marcar la diferencia. Comparto tu opinión. La memoria histórica es un derecho y un deber de todos. No podemos permitir que se olvide el sufrimiento de las víctimas y la impunidad de los responsables. Exactamente. La historia de los niños robados durante el franquismo y la democracia es una historia de dolor, de injusticia, ¿Sí? pero también de lucha y de esperanza. No debemos olvidar a los niños robados a las madres que los buscan a las familias que sufren en silencio. Su historia debe ser contada. Su dolor debe ser reconocido, su derecho a la verdad y la justicia debe ser garantizado. ¿Hay algún testimonio en particular que te haya impactado durante tu investigación? Hay muchos testimonios desgarradores, Sí. pero recuerdo especialmente el de una madre Ajá. que buscaba a su hijo desde hacía más de 40 años. Me gustaría conocer su historia. ¿Podrías compartirla con nosotros? Claro que sí, se llamaba Carmen. Fue encarcelada durante la Guerra Civil por sus ideas republicanas. Al poco tiempo dio a luz a un niño en prisión, lo llamaron Juan. Imagino que las condiciones en la cárcel debieron ser terribles para una madre con un bebé recién nacido. Eran inhumanas. Carmen luchó con uñas y dientes para proteger a Juan, pero cuando cumplió los 3 años se lo arrebataron. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué excusa utilizaron para separarlos? Le dijeron que Juan sería enviado a un lugar mejor donde estaría bien cuidado, pero era una mentira. Lo entregaron en adopción a una familia afín al régimen sin su consentimiento. ¿Y Carmen qué hizo? ¿Puedo hacer algo para recuperarlo? Al salir de la cárcel, Carmen dedicó su vida a buscar a Paquitía, recorrió hospitales, orfanatos, juzgados, preguntó a todo el mundo, pero siempre se topaba con un muro de silencio. Debió ser una experiencia terriblemente frustrante y dolorosa. Alguna vez perdió la esperanza. Nunca Carmen jamás se rindió, guardaba una foto de Juan en su cartera y la mostraba a todo el mundo con la esperanza de que alguien lo reconociera. ¿Y qué pasó con Juan? ¿Sabes algo de su vida? Juan creció con otra familia sin saber nada de su verdadera identidad.
Su nombre fue cambiado y le contaron una historia inventada sobre su origen. Es desgarrador pensar en la vida robada a Juan y a tantos otros niños. Alguna vez se reencontró con su madre. Desgraciadamente, Carmen murió sin poder abrazar a su hijo, pero su historia, como la de tantos otros, nos recuerda la importancia de seguir luchando por la verdad, la justicia y la reparación. Es una historia que conmueve hasta lo más profundo del alma, una historia que nos recuerda el inmenso dolor que causó el franquismo y las heridas que aún siguen abiertas en nuestra sociedad. Es un capítulo oscuro de nuestra historia que no podemos olvidar. Debemos honrar la memoria de las víctimas, apoyar a sus familias y seguir trabajando para que estos crímenes no se repitan jamás. Tienes toda la razón. La memoria histórica es un derecho y un deber de todos. No podemos permitir que la impunidad y el olvido se impongan a la verdad y la justicia. Y precisamente para que estas historias no se pierdan en el olvido, es importante que se difundan, que se compartan, que se hable de ellas. Totalmente de acuerdo. La sociedad necesita conocer la verdad sobre lo que ocurrió para poder construir un futuro más justo y democrático. Y tú, querido oyente, puedes ayudarnos a compartir estas historias. Dale me gusta y comparte este episodio para que llegue a más personas. No te pierdas los próximos episodios donde seguiremos explorando los misterios y las historias ocultas de nuestro pasado. Hasta pronto.